que sería la puerta de enlace, que es la 192.168.1.254. Pero la IP pública de mi router creo que es la 191. ¿Eso cómo uno lo configura? ¿Cómo Básicamente porque la IP se asigna es por interfaz. Ah, ok. Pero entonces tocaría que las interfaces que fueran a... Ahí otra pregunta. Las interfaces, digamos, se supone que todas, en la cuestión cableada, y fue una de las que yo me encontré, cuando uno cablea, pues no se puede tener la misma IP para esas interfaces. Entonces tendría como dos puertas de salida. ¿Cómo Si así yo que pongo cuando dos uno computadores. cablea? O sea, yo conecté principalmente cuando inicié, antes de ver el router home, lo pillé y mandé un fase Ethernet a un router por un computador y otro fase Ethernet a ese mismo router por otro computador. Entonces Sí. cuando le fui asignando la IP, pues yo dije, en mi caso ahora tiene una puerta de enlace y en las interfaces no me deja poner pues la misma IP. No, no porque Entonces, cada interfaz maneja una IP diferente. entonces sí es mejor hacer lo que yo estoy haciendo, profe, o sea, o esas interfaces wireless. Una eh, interfaz wireless también tiene una IP propia. O sea, el tema es que a cada pero, dirección MAC o a cada interfaz de comunicaciones se le asigna una dirección IP. Es decir, vos tenés, si tu computador tiene un puerto Ethernet y tiene Wi-Fi, ahí tenés dos direcciones IP distintas. ok. Pero lo decía en el dispositivo del router home. Toda la parte, digamos, de la interfaz wireless es una única IP, ¿cierto? La interfaz wireless es una única IP, sí. Ah, listo, ya. Hola, profe. Hola Buenas Santiago, tardes. ¿qué tal? ¿Cómo le fue con el modem quemado? ¿Se lo cambiaron? ¿Qué Lo, pasó cam- ahí? lo cambiaron ayer finalmente. Ah, El martes, no, el martes estaba tostado el bicho finalmente después de mucho pelear los de Claro a través de la configuración remota. Lograron habilitar una de las interfaces Wi-Fi del router, pero ahí a media marcha habilitaron la de 5 GHz, pues que la cobertura es bien restringida. ujú. ¿Y Lo qué lograron era? hacer como a las 7 de la noche, pues. ¿Y eso qué fue? ¿Una subida de voltaje o algo así? Ah, descarga, un rayo. Ah, claro, claro. Ahora, curiosamente no dañó el puerto del coaxial, que es lo que Sensible. típicamente daña, sino que dañó fue las interfaces Ethernet del router. Interesante. No diría que el coax es el más sensible. Pero, Y sí, sin embargo, bueno, las descargas eléctricas a veces toman rutas exóticas. sí. Profe, pues me leí el artículo que compartiste de Riot Games. Está muy interesante. Ya me lo terminé. Pero me parece que l- un poco como triste que la única solución, bueno, no, que la solución a la que llegaran es tenemos que construir nuestro propio internet, o sea, como que no había un punto de negociación con los ISPs para poder bajar la latencia, sino que ellos mismos tenían que asumir la infraestructura del backbone. Pero, pero fíjate, pero fíjate que en el tercer artículo se hace referencia como a tres lecciones que a mí particularmente me parecen bien importantes, sobre todo la primera, cuando ellos dicen traer expertos que sean technology agnostics. Sí, Y,
hace referencia a un tema que es bueno, él hace referencia a la experiencia entre Cisco y Juniper, que son estos dos competidores bastante fuertes en este mundo. Y menciona un detalle que es diferentes valores de MTU entre los enrutadores de Cisco y los de Juniper. Ok, los MTU, porque después de 1500 bytes se fragmentan y así, ese es el MTU. Ajá, ajá. Y ese es un tema que eso es una estrategia, y ha sido una estrategia de Cisco. O sea, desafortunadamente, en el momento en que Cisco se volvió el El dominante, líder, sí. el líder y el dominante, empezó a utilizar estrategias de dominante para mantener la dominancia. O sea, en lugar de mantener la dominancia a punta de equipos confiables y demás, empezó a mantener la dominancia a punta de implementaciones propietarias de protocolos que en teoría son estándar. Ujú. Y pues digamos que eso en el caso de los de Riot los ha llevado a plantear incluso la idea de construir su propio enrutador. Ah, me parece un poquito extremo, sí, estoy de acuerdo con vos en que, Bastante. en que sí. Ok. Sí, o sea, Pero obviamente lo que plantean es muy interesante porque dicen, bueno, esta persona pudo resolver su problema cambiando un poquito la programación y la forma en que se están reenviando los paquetes y no tuvieron que comprar un nuevo router carísimo porque obviamente los vendors, que son los que los que te consiguen, digamos, los productos de routers y todo eso, obviamente quieren asumir el 100% de, de esa zona de la compañía. Entonces, como que hacen lo que sea por mantenerse, como que todo sea Cisco, todo sea... sí, y el problema es que al final no te están resolviendo el problema, Exacto. te están vendiendo cacharros. Y para ellos resolver el problema significa que todos los cacharros sean de la misma marca, porque claro, a ellos les resuelve todos los problemas. Así todos mis cacharros son de la misma marca, yo sé que no voy a tener problemas de interoperabilidad. Ujú. Pero llevamos, y aquí en Colombia tenemos una situación bien particular que de alguna manera es comparable a lo que menciona el de Riot, y es las entidades estatales como compran a punta de licitaciones, no tienen como garantizar que siempre compran la misma marca. Es verdad. Siempre gana eso es que se gana por política, eso se gana O sea, por diferentes factores. Sí, sí, hay muchos sí. factores por los cuales un proveedor puede ganar una licitación en un momento y a la siguiente licitación un año después se la gana otro proveedor y entonces el pobre administrador de red es el que le toca lidiar con todos los dolores de cabeza y al que le toca lidiar con que los señores de Cisco digan, ah, ¿quién lo manda a comprar Juniper, hermano? O sea, de malas. Sí. Y eso lo deja muy claro este artículo de Ríos donde dice, no, venga, venga, yo necesito redes que realmente sean agnósticas al fabricante, no agnósticas a los protocolos ni a la Internet, sino agnósticas al fabricante. O sea, yo quiero implementaciones estandarizadas de los protocolos y no implementaciones propietarias. Y ese es un tema que a mí me parece que es muy, muy, muy importante, sobre todo para ustedes como ingenieros telemáticos, porque fíjense que la estrategia de la Academia Cisco, por un lado, es muy chévere, pero por otro lado también nos está casando con un fabricante, es decir, ¿cuál es la idea de la Academia Cisco? Que cuando ustedes salgan al mercado, pues ustedes qué van a conocer, Cisco. ¿Qué les va a parecer la maravilla? Cisco. ¿Qué van a recomendar en sus empresas? Probablemente Cisco. Y eso no necesariamente es bueno, y lo están diciendo aquí claramente los de Río, que es Depende de la que aplicación. exactamente, nosotros en este momento Obviamente, depender de Cisco es una pesadilla.
Pero eso de lo que estaban hablando de que digamos, sí, implementaciones propietarias de, digamos, de algunas cosas, pero están hablando que con el open source, digamos, se está catapultando el desarrollo de software, eso catapultó el desarrollo de software, que iba a pasar lo mismo con el networking, con las redes, que porque Sí, no importa, porque él decía que es muy fácil hostear, digamos, un servidor HTTP, pues yo lo coloco y puede streamear videos o lo que sea 24/7 desde ya. Otra cosa es que el router permita la cantidad de tráfico que se necesita, exacto. que porque ahí están explicando que cuando pues un dispositivo de estos está saturado, lo que va a hacer es empezar a descartar paquetes UDP, por ejemplo, Sí. por la... Pero esto sí, en realidad muy informativo el artículo. Y en teoría, mira que vos podrías elegir el mecanismo de control de congestión que mejor se acomode a vos, no el que el Ujú. fabricante decida, que esa es otra discusión. En los mecanismos, cuando uno revisa los mecanismos de control de congestión en nivel de transporte, hay distintos mecanismos de nivel de congestión, es decir, yo puedo definir cuáles son las prioridades y el manejo de colas. El gran problema es que la gran mayoría de los sistemas operativos de los principales fabricantes no te dan esa flexibilidad de seleccionar el mecanismo de control de congestión. Así como el Y tema es del que, MTU. El tema del MTU debería ser una cosa absolutamente flexible y dependiente del estándar de la RFC y no dependiente de una implementación particular de un sistema operativo de un fabricante. pero por ejemplo, el MTU es una limitación de software o es una limitación del hardware. O sea, eso está diseñado a partir del MTU o por ejemplo, una actualización de software le pueden cambiar el MTU. Le podrían cambiar el MTU con una actualización de software. Y el procesamiento y el procesamiento del overhead sigue siendo el mismo. El procesamiento del overhead se podría dejar siendo el mismo, sí. Mm, falta que gente empiece a hackear eso y que se den cuenta que yo En, creo en que su, les va a tocar a las malas. es que en su momento en algunas tecnologías lo hicieron. Los access points, ay, se me fue la marca porque, o sea, eso ahora es una empresa que es parte de Cisco, unos azulitos que hay en el laboratorio. Eh, se me fue el nombre. Bueno, o sea, una marca de access points que en su momento Cisco la compró y ya se acabó la guachafita. Linksys, profe, de pronto. Los Linksys, exactamente, los Linksys. Los Linksys tenían una ventaja y es que vos les podías cambiar el sistema operativo y les podías montar un Linux completamente configurable. Entonces podías jugar con características propias del Access Router, modificar un montón de cosas. Eran muy, muy, muy personalizables. Sin embargo, pues, y algo parecido pasó con los Meraki. Los equipos Meraki también eran equipos muy personalizables, pero vuelve y juega. Cisco los compró también, ¿no? Cisco Cisco los Meraki. compró también, ahora es Cisco Meraki. Entonces, pues en ese momento se vuelven equipos que ya están amarrados a un sistema operativo propietario, que ya no son tan abiertos, o sea, ya no se dejan hackear tan fácilmente, no se dejan modificar tan fácilmente. Y eso, pues,
tiene sus más y sus menos, como todo, pero digamos, para problemas específicos como estos que planteaban los de Riot, pues ellos quedan amarrados de pies y manos y entonces la solución es, pues, los routers que hay en el mercado no me sirven, pues vamos a hacer un router que sí sirva y no uno que esté pensado para las necesidades de Facebook o de Amazon. Pero yo diría que ya por entrar en eso, o sea, es que Facebook y Amazon son empresas tan grandes que pueden hacerlo, pueden meterse en muchos mercados, pero una empresa de videojuegos, Las empresas de juego son grandísimas, ¿no? También, o sea, Riot pues, prometió sí, también el orden de los billions al año. sí, pero es que, Pero es que no sé, no sé, pero es que, o sea, no si vos tenés juntas a Riot, si infraestructura. vos juntas a Riot con otras empresas de la comunidad de videojuegos, vos O tenés sea, empresas con una capacidad técnica y económica inmensa. si por ejemplo nada más Rockstar, o sea, Rockstar con GTA, Sí, o sea, imagínate, Rockstar y Hyrex son más poderosísimos. ahí Tienen hay, capacidades tecnológicas, sí. y hay unas todavía, Electronic Arts, o sea, tienen Claro, mucha plata. y todas comparten una problemática similar en muchos aspectos. Entonces aquí el asunto es pues que ellos se pueden juntar y armar subredes con características particulares. Inclusive, si los ISPs lo quieren hacer, también lo pueden hacer. Aquí, bueno, yo no sé si aquí en Colombia lo están haciendo, pero en España por lo menos Movistar vende un paquete de suscripción especial para gamers. Y además que hubo, que algo es que, por ejemplo, Riot, no solo Riot, ¿no? Porque Riot, o sea, a Riot la compró hace no mucho Tencent, y Tencent sí, o sea, el 2019 tuvo, por ejemplo, 377 billion de ganancias, cosas así. Tencent es un pulpo, Ujú, es un super ujú. pulpo. Entonces, o sea, Tencent sí, por plata no tiene problemas para hacer una infraestructura de esas. Sí, Claro, pero igual cuando vos miras una gerencia de esas, o sea, es una empresa de videojuegos, entonces vos estarías asumiendo muchos costos de fabricación, o sea, es que te tocaría o tercerizar la fabricación de esos routers o comprar patentes, o sea, no sé, se están metiendo en una nueva cota Porque de pues, mercado que pues Claro, ya. pero fíjate que él lo dice claramente ahí abajito de la figura. Él dice, Riot understood software development. We wanted to make games, not build networks. O sea, lo que dice Sí, sí. Entonces, lo que nos interesa es desarrollar juegos, pero cuando empezamos a ver que es que los jugadores están con lag y su experiencia no es la mejor, el pues no tema es que retienen. ellos van a perder usuarios por cuenta de eso. Entonces ellos lo que dicen es, venga, a ver, ¿dónde está el problema? O sea, ¿es un problema nuestro del software? No, el Mm, problema no es nuestro, el problema es de la red que soporta la conectividad. Entonces ya ellos empiezan a decir, venga, o sea, si nosotros no hacemos algo vamos a perder un montón de plata. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros O sea, es para llegar a ese mejorar? nivel de quality of service. Claro, claro, ellos están pensando que si ellos pierden jugadores, pierden plata y ahí es donde está su negocio. Y si sus jugadores tienen una mala experiencia de juegos, pues entonces su negocio no va a ir bien. ¿Qué es lo que pasa con Latinoamérica, con la comunidad de Riot en Latinoamérica? O sea, ¿por qué carajos en Latinoamérica no hay grandes jugadores de LOL? O si hay dos o tres. Porque la conectividad y el retardo que tenemos en Latinoamérica para un juego como LOL es inaceptable. Pues yo creo que en esos casos el tema más que de conectividad, porque o sea, en ese punto, o sea, uno no puede jugar con 70 milisegundos y eso está bien. Yo creo que es más de lo que hay la infraestructura por detrás de las organizaciones que dedican a eso. O sea, no solo la parte de conectividad, sino la parte de, yo qué sé, agarrar a la gente, incentivarla y eso. No, es toda una estrategia, es toda una estrategia, pero si vos miras la discusión, por ejemplo, de la parte 2 del artículo, donde hay una discusión alrededor de, de, de los sistemas autónomos, de cómo se manejan los sistemas autónomos en la Internet.
y cómo se maneja el protocolo BGP, es un tema puramente de enrutamiento. Y es un tema de enrutamiento que lo mencionábamos tal vez hace una semana, y es la mayoría de los ISPs por comodidad manejan un enrutamiento fijo. Y en un protocolo como el BGP, que es un protocolo entre operadores, pues es muy fácil hacer rutas fijas. O sea, yo no busco la ruta óptima, busco la ruta que me sale más barata. ¿Cuál es el proveedor que me da mejor precio? Y ya está. Y el tema es que para el 90% de los usuarios eso es absolutamente transparente. El tema es que los de Riot están en ese 10% donde eso es crítico. Y si nos vamos a lo que veíamos de nuevas aplicaciones y la idea de la realidad aumentada y ese tipo de cosas, vehículos autónomos. Sí, va a ser una necesidad futura bastante crítica. Exactamente, el tema de la latencia se va a volver una necesidad bien crítica. Y eso lleva a que hay otros movimientos, incluso me demoré un rato en encontrarlo, pero finalmente lo encontré. Les voy a compartir este enlace por aquí, por el chat. Esta gente, Definity.org, tienen un proyecto que se llama The Internet Computer. Y es básicamente una idea de una Internet sin data centers. Basado en tecnología de blockchain. Y están hablando incluso de algo que ellos llaman de Internet Computer Protocol. De eso no hay, al menos yo no he podido encontrar literatura técnica que describa qué diablos es ese concepto del Internet Computer Protocol. Pero ellos están básicamente en un movimiento donde dicen, nos salimos de los data centers que están monopolizando la Internet, o sea, nos salimos de Amazon, Google, Facebook, Microsoft, y vamos a armar una red completamente distribuida. Una Internet de verdad como se planteó en los inicios de la Internet. Que creo que había otra discusión similar. ¿Cómo? Dice que hubo ayer un día un incendio en un data center grandísimo en Europa. Un poco de empresas perdieron muchos datos. Ah, me imagino. No vi la noticia. En Estrasburgo, que llama el sitio, algo así. ¿Estrasburgo? Sí, confirmo. Es Unión Europea. Sí, eso es Francia, frontera de Francia con Suiza, si no estoy mal. Sí, Estrasburgo, incendio en OVH, el mayor hosting de Europa. Deja sin web a centenares de empresas. Por ejemplo. Entonces, hablamos de la nube, pero resulta que la nube sigue siendo un servidor solo que lejos de mis instalaciones. O sea, Incluso han puesto el chiste de que ahora sí están en la nube por el humo. Total. Sí. Sí. Entonces, a mí lo que me parece muy interesante de todo este artículo es que hace un análisis muy juicioso de todos los temas de enrutamiento, que me parece que se ve muy claramente en este artículo, o en esta serie de artículos, ese tema que hemos mencionado aquí de la osificación de la Internet. Y es para las grandes empresas que son las que dominan la Internet, entraron, digamos, a un punto de zona de confort donde pues si yo estoy vendiendo enrutadores, ¿para qué me voy a poner a hacer cosas nuevas y a modificar cosas? Y si mi competencia es Juniper, si ustedes miran a nivel global, Juniper, que es el segundo fabricante de switches y enrutadores después de Cisco, pues está lejísimos de Cisco. Huawei, que también ha logrado un segmento de mercado muy grande, pues lo que tiene es un porcentaje realmente minúsculo. Y pues digamos que hay casos muy particulares, o sea, hay casos muy particulares de otras entidades que decidieron fabricar sus propios enrutadores.
por otras razones distintas, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, esto fue hace cuánto tal vez, unos 7, 8 años. Es que no me acuerdo si fue, tal vez más tiempo. Un tema de las escuchas de una agencia de inteligencia americana a líderes de la OTAN. Tal vez ustedes, probablemente ustedes no les alcanzó a tocar eso, que eso fue hace por lo menos 8 años, si no me falla la memoria. Y a raíz de eso, algunos países decidieron tirar a la basura toda la infraestructura de Cisco. Porque lo que encontraron es, o sea, lo mismo que alegaba Trump con respecto a Huawei, que los chinos ponían backdoors para que la inteligencia china pudiera chuzar los enrutadores. Lo mismo encontraron los alemanes con respecto a los enrutadores de Cisco. Solo que en este caso pues era la NSA la que tenía los backdoors en los enrutadores de Cisco para poder chuzar comunicaciones de algunos líderes de países de la OTAN, lo cual particularmente a los alemanes los ofendió muchísimo. Estaban espiando a los aliados, ¿no? Sí, aliados. Alemania es bastante crítico con muchas cosas. Sí. No, y Brasil fue el otro país que decidió fabricar sus propios enrutadores, al menos para las redes del gobierno. Precisamente para evitar ese tipo de... Pues que es que el poder de la NSA es gigantesco. Sí, Y lo peor es que hay gente que deserta de esos lugares y luego nos dice y nosotros no les creemos. sí, el caso de Snowden, por ejemplo. O sea, Snowden, sí. Es uno. Vive en Rusia ahorita, al lado del Kremlin. entonces, bueno, esto, o sea, todo esto da para una discusión bastante grande que creo que es pertinente porque la pregunta entonces que todos que nos empezamos a hacer es, bueno, si empresas como Riot están encontrando todo este tipo como de problemas en la forma como se está manejando el tráfico en Internet, todo lo que viene hacia futuro en temas de bajar la latencia de la Internet para todas estas aplicaciones maravillosas de las que se está hablando, de realidad aumentada y demás, pues hay que mirar cómo abordarlo. Y es un tema de priorizar el tráfico, y priorizar el tráfico significa no solamente manejar colas de priorización en los enrutadores, sino manejar distintas rutas con menores retardos a través de las redes, sin tener que dar las vueltas raras que dan hoy en día los paquetes. Si recuerdan cuando ustedes hicieron el experimento del traceroute, a muchos se les fue el paquete vía Europa para llegar al servidor de ICESI. Ah, profe, ese experimento lo hice mejor con otro software, que es el Ping Plotter, Ajá. y sale hasta mejorcito, profe, la verdad. Te dice por dónde, en qué momento llegó, si, cuántos paquetes se perdieron en cada salto. Me pareció mucho, mucho mejor volver a hacer el experimento. Pero ICESI tiene algo, profe, algo tiene ICESI que no deja hacer el TTL así tan fácil. No sé qué tendrá. El firewall. O sea, muere hasta el penúltimo. O sea, la ruta determina hasta dónde llega, hasta dónde es digamos, el último dispositivo de red que ya está en ICESI, ¿sí? Y ahí ya el paquete TTL, pues tú sabes que tiene que devolverse, ¿no? Uh -huh. Pero no logra devolverse.
y pues el TTLA muere, por eso es que no salían esas cosas. Por el firewall. Ahí ya Por el- lo ploteé bien y pues como hasta el penúltimo, son como 15 saltos más o menos. En el 14 todo bien y en el 15 que ya es, dice si ya muere. Ahí creo que también hay una opción para poder ver gráficamente en dónde están esos routers, pero pues todavía no he hecho bien eso de PigPlotter. Fíjense que, o sea, 15 saltos para llegar a ICESI es una brutalidad. Además, 15 saltos que no todos están siquiera en Colombia. O sea, ¿cómo es posible que para acceder al servidor de ICESI tengamos que dar la vuelta por medio mundo? Sí, profe, pues yo pensando en ICES, digamos, si fuera, digamos, un enrutamiento bueno, sería de mi casa hasta el centro de comunicaciones, digamos, de mi proveedor de aquí de la ciudad y del proveedor de aquí de la ciudad a la otra ciudad y de ahí a ICESI, ¿no? Eso sería lo ideal, sí. Eso sería lo ideal. Bien, Profe, pero es que, o sea, en ese caso, no, lo que pasa no es que está como pensado para que las solicitudes tengan que ir hasta los servidores pues de por allá, pero es que pues, le toca a nuestros paquetes como que ir y pegar o a Europa o a Estados Unidos y luego ahí sí devolverse. No está como, pues por como está puesta la vaina. claro, pero lo que yo esperaría es que si aquí en Colombia tenemos un NIC Colombia, o sea, tenemos un nodo de interconexión, Se quedó todo en Colombia. se quede todo en Colombia, es decir, que lo más lejos que vaya el paquete es hasta Bogotá. Eso sería o sea, no es Ideal. ni siquiera lo óptimo, pero sería mucho mejor. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los ISPs o algunos ISPs no están conectados al NIC Colombia o tienen una estructura de enrutamiento de tal forma que aunque la dirección IP esté en Colombia y el dominio esté en Colombia, en algunos casos dan la vuelta por otro lado, lo cual no es óptimo. Cabría preguntarse por qué está configurado de esa forma. Es decir, ahí vamos al tema de que muchas veces las redes tienen unas configuraciones que no están optimizadas, casi que están puestas por defecto porque sí. Y entonces cuando uno empieza a tratar de optimizar la red, se va a encontrar entonces con un montón de problemas en la mitad. Y allí el tema es, bueno, ¿yo qué tanto puedo negociar con mi ISP para que me optimice ciertas cosas o me optimice ciertas rutas? Que es un poco de lo que hablaban los de Riot. Pues ellos tienen, digamos, la suficiente capacidad de negociación para decirle a un ISP, venga, a mí modifíqueme esto, póngame esto así, póngame esto así. Pero, pero una empresa normal, digamos, no de esas características ni de ese tamaño, básicamente está sujeta a lo que el ISP tenga configurado y muchas veces no hay cómo optimizarlo. Pues, profe, entonces le podemos atribuir el que tengamos que dar tantas vueltas a eso que decía Ríos de que puede, o sea, puede que se tarde menos en ir un paquete de un lado a otro, pero como ese camino probablemente sea más costoso que otro que le dé por ahí unos 20 saltos, eh, eh, pues hace que el paquete vaya por allá. O sea, como nuestra infraestructura es como, por así decirlo, más costosa para los paquetes, por eso es que lo suelen mandar hasta pues, por allá los servidores de otros países y luego hasta acá. Sí, sí, muchas veces aplica la misma lógica de las aerolíneas. ¿Es culpa de BGP? En parte es culpa de BGP, pero también es culpa de cómo están configurados los enrutadores del ISP a nivel local, en términos de que puede que por defecto estén mandando todos los paquetes hacia el canal internacional, buscando que sea un ISP grande el que haga el enrutamiento y ellos
simplemente tener un enrutamiento muy sencillo, con un par de direcciones fijas hacia canales internacionales y pare de contar. Probablemente el ISP local ni siquiera está haciendo enrutamiento, pues en el sentido de tomar decisiones de cuál es la mejor ruta para mandar un paquete, sino simplemente un enrutamiento por defecto. Y una vez el paquete llega a un centro de conexión de un operador grande, pues BGP se encarga de llevarlo de turismo por todo el mundo. Y ahí viene el tema del protocolo entre sistemas intermedios, el IS-IS, que es el que normalmente se maneja a nivel entre cliente e ISP, fundamentalmente, y entre ISPs pequeños. Es decir, vamos que en la Internet hay como dos o tres niveles de enrutamiento, donde en principio hay un nivel de enrutamiento, digamos, un primer nivel, que es entre lo que llaman ellos sistemas intermedios, y entre los sistemas intermedios entonces se definen sistemas autónomos. Los sistemas autónomos equivalen como a regionalizar de alguna forma las redes, y los sistemas autónomos son sistemas que comparten ciertas características. Esas características pueden tener que ver con que comparten parte del direccionamiento IP o comparten parte de las direcciones, por ejemplo. Y finalmente el BGP es ya a nivel de grandes redes o de grandes sistemas autónomos, ¿sí? Que es como el concepto ya más regional de las redes. Entonces depende cómo un operador tenga configurado su sistema. Usualmente, digamos, los operadores de nivel 1, tipo Level 3 o similares, conforman un sistema autónomo, mientras que operadores más pequeños pueden configurar simplemente sistemas intermedios. Probablemente un operador del tipo claro podría perfectamente ser un sistema autónomo, pero depende de ellos cómo tengan regionalizado el tema a nivel de países. Entonces, básicamente hay como usualmente hay unos tres niveles. O sea, hay un ISP local, hay un operador de nivel 2, que usualmente pues eso es como un proveedor de conectividad para los ISP locales. En el caso nuestro creo que tanto Claro como Telefónica son Tier 2. Y luego vienen los operadores de nivel 1, el Tier 1, que son operadores tipo Level 3. Y esos son los que hacen esos sistemas autónomos y donde utilizan el BGP. Bueno, muy bien. Queda abierta esta discusión, que yo creo que es una discusión que tenemos que volver a retomar cuando hablemos de redes definidas por software y cuando hablemos de TCP, porque todo está entrelazado y es un tema de enrutamiento. Y vamos a hablar brevemente de un tema que es bueno, en el programa del curso se refiere como análisis de alternativas.
En el análisis de alternativas, yo lo que les mencionaba en el correo es una cosa que se llama el árbol de decisiones. Es posible que algunos de ustedes estén familiarizados con la técnica de árbol de decisiones, ¿cierto? Profe, si hablas lo que vimos como de estructura de datos, tal vez. Pues puede ser parecido a cómo se manejan estructuras de datos, pero digamos, en árbol de decisiones el asunto es, yo tengo que resolver un problema, ¿sí? Y para resolver ese problema yo tengo distintas alternativas usualmente. Entonces el árbol de decisiones lo que me lleva es a ir evaluando las alternativas, a ir buscando los pros y los contras de las alternativas, de tal forma que yo voy armando como un árbol de alternativas. Y al final, pues yo lo que tengo es como un árbol con las diferentes alternativas, con los pros y los contras. Y yo puedo, por ejemplo, y una de las cosas que se puede hacer en el árbol de decisiones es ponerle pesos a las rutas que tomo en el árbol. Voy a poner un ejemplo muy tradicional y ahorita hacemos un ejemplo con redes. El ejemplo tradicional es el de mandar una misión tripulada a Marte, por ejemplo. Si yo quiero mandar una misión tripulada a Marte, yo tengo que resolver problemas como, bueno, qué tipo de cohete voy a utilizar para mandar esa misión a Marte. Entonces tengo diferentes alternativas. Tengo tecnología europea, tengo tecnología china, tengo tecnología rusa. Ahí empiezo a evaluar cada una de las opciones entre uno y otro. Luego tengo que resolver un problema como el tiempo de viaje y cómo me voy a devolver. Entonces el tiempo de viaje de una misión tripulada a Marte son algo así como 18 meses o algo por el estilo. Entonces ahí tengo que pensar en, bueno, ¿cómo voy a resolver el problema de la comida? ¿Cómo voy a resolver el problema de la gravedad? Porque se sabe que un grupo de personas sometidas a ingravidez más de 6 o 7 meses empiezan a sufrir problemas de descalcificación y demás. Luego viene el problema de cómo aterrizar en Marte. Y así sucesivamente. O sea, para cada uno de estos problemitas particulares tengo una serie de soluciones y lo que se va haciendo es un árbol a partir de todas las soluciones. Ahora, ahí hay un tema que es muy subjetivo y es los pesos específicos que yo le pongo a cada alternativa, a cada ruta de solución, pues finalmente tienen un componente subjetivo bastante alto. Pero digamos una técnica que me permite a mí ver en una forma gráfica, pues como todo el horizonte posible de las soluciones. Si nos vamos a un problema de redes, un problema típico de redes es, bueno, vamos a darle conectividad a una comunidad que está relativamente apartada de un núcleo urbano principal. Vamos a darle conectividad a una población. Les voy a poner un ejemplo que tengamos muy a la mano. A una población que se llama, a una vereda que se llama La Estrella, que tiene una población más o menos de unos 500 o 600 habitantes y que está aquí arribita en Jamundí. Entonces, empezamos a evaluar soluciones y tenemos alternativas. Una alternativa es llegar con fibra hasta el caserío, por ejemplo. Una segunda alternativa es poner un enlace satelital. Una tercera alternativa es hacer un enlace punto a punto.
una cuarta alternativa es llegar con tecnología celular, por ejemplo. Entonces, si yo les pregunto ahora a ustedes, bueno, ¿cuál de esas alternativas ustedes podrían escoger y por qué? Entonces, ustedes, ¿qué se les ocurriría? Así de buenas a primeras. No, pues primero, pues el costo de las... Es que cada opción tiene sus Sus costos costos y y sus sus... contras. Exacto. Entonces, por ejemplo, un enlace satelital te permitiría una gran cobertura, pero tasas de transmisión, digamos, bajas, dependiendo pues del sistema que se esté planteando. Eso diría que más que la tasa de transmisión, pues el problema es la latencia, ¿no? También la La latencia. cosa de Latencia. verlo a tiempo Latencia. real, pues Realmente, no, ya, no solo eso, sino que, por ejemplo, si es una zona en la que llueve mucho o mantiene nublado, todo eso va a afectar a la transmisión de los datos. Entonces, Entonces, fíjate que, por ejemplo, vos seleccionás una opción es tecnología satelital y empezás a sacar todas Mm, esas condiciones y vas armando el árbol. y ahí ya viene el árbol de decisión. Y ahí viene el árbol de decisiones. Ya la cogí. Luego para un enlace Pero, punto a punto de microondas. Entonces, listo, la no, segunda profe, opción es enlace pero, punto a punto. sino que el microondas, la verdad, le veo mucho más contra ¿Por la qué? cuestión de, pues el microondas siempre ha sido como nombrado como el peor en la cuestión de la capacidad, la portadora, la velocidad. No, a la gente no le gusta, o la mayoría de ingenieros llegan y dicen, Hay enlaces prefieren punto a punto, satelitar, móvil. pero hay enlaces punto a punto de microondas que te permiten hasta 1 gigabit por segundo. Pero entonces ahí ya, profe, dependería de la cantidad de comunidad, porque el microondas se puede quedar muy corto por Estamos el hablando enlace. más o menos de unas 500 personas, ¿no? En el caserío. Bueno, y ahora la geografía de Jamón 10 que dijiste, ¿no? Ujú. Pues es una geografía plana, eh, permite que, digamos, una antena bien localizada, pues permita dar todo por la geografía de Jamundí. Ah, aunque no sé dónde queda ese caserío porque queda para, La loma. ¿cómo se llama? A miércoles. Ese es el único lado feo de Jamundí que es difícil de acceder hasta a pie. Eh, Ahí acabaste de mencionar un tema importante. no sé, bro. No, entonces la satelital sería mejor, porque es que esa geografía de por allá arriba es muy cagada, es muy empinado, todo eso, y es bastante alto. Entonces ahí una antena sería un costo que no necesariamente me va a solucionar el problema y que probablemente requiera más antena. Entonces no, yo no lo elegiría. Tocaría ver Vengan, pues los les, otros. vengan, les comparto pantalla y les muestro que eso es la primera parte que hay que hacer. Bueno, ¿dónde diablos queda el sitio? ¿Listo? ¿Ya están viendo el mapa? Sí, sí, señor. brother. Listo. Este sitiecito, aquí, la estrella. No, queda bastante lejos, de hecho, hasta del pueblo Jamundí. Son 5 kilómetros en línea recta desde Jamundí. No sé, Por ejemplo, no, ahí poner un enlace satelital tendría que pensarse que la escala es más grande. O sea, un enlace satelital de los que estaban de baja órbita son por ahí 1800 kilómetros, están hablando de 1800 kilómetros. O sea que tendría que ser es un proyecto mucho más grande, pues para solamente eh, tener sí, o sea, los costos como bien. pero la otra Poner son que, si te das o, cuenta, meter una antena como que no cuadra tampoco. pues, Está muy lejos del pueblo como para poder ser accedida por una antena
pequeño, tocaría una super antena y para por No, otro pues, lado es también, que- ¿no? pero es que igual si vas a meter fibra óptica hasta allá, pues igual toca meter infraestructura, Pero, Toca, bueno, que ahora eso sería, toca abrir toca ver, hueco. o sea, toca ver si de entonces todas formas las toca abrir estructuras más hueco, baratas. de pronto se puede poner una antena en la mitad del camino y la otra mitad, no sé, igual toca llegar hasta allá de alguna forma, o sea, sea, Ahorita te digo cuántos kilómetros son esas antenas, que yo por acá lo tengo. Es que abrir hueco es más caro que más fibra, ¿no? sí. Es que fibra es muy caro por eso. Es que lo caro de la fibra es el hueco. Sí. Ay, veamos. O sea, Son 5 kilómetros hasta allá, ¿no, profe? Sí. No, sí. Un nodo rural de, ¿cómo dice? De telefonía celular. No alcanza porque son 10 kilómetros. Rural. ¿Y dónde lo pones? ¿Y cómo le Ahí llevas el problema, profe. en medio y del cómo le monte. Ahí el llevas problema, porque, y porque, cómo le llevas porque, conectividad al nodo rural? Que el nodo rural solito, Highlanders, tiene que tener una conexión o sea, o satelital o microondas o fibra. Pues, Tenemos o que fibra sea, muy caro. el, Creo que el, me voy yendo a poquitos para satelital, pero no sé. pero sí, yo creo que un nodo pero, rural pero, o sea, es ¿sería con siempre mejor infraestructura ya porque, vamos, existente? ¿Serían con satélites ya existentes? O sea, uno compra el enlace o... Sí, sí, sí. Sí, Pues, vamos a tratar de resolverlo con lo que esa hay. sería, sí, profe, eso pues, sería una buena opción porque sería el nodo por ahí entre la mitad porque abarca 10 kilómetros y que la conexión se haga por satélite a través de, bueno, dependiendo si es un nodo inteligente o no, pues a ver si se pueden profe, cargar o si no para una central. y allá eso es, ¿qué altitud tiene? Y que... No, eso no es tan Ahí no te dice, si le das húmedo. clic a la estrella no te dice. La estrella. Espérate, te digo, a ver si me dice qué Pero no, altura mira que tienes. Jamundí no es tan precipitado. Como Cali no es tan precipitado como Cali. Es bastante menos precipitado que Cali. No, Entonces, no pues me no sé, está, el Jamundí, clima pero está la raro. estrella. El no clima me está está raro. no me está mostrando la altura aquí. Tendría que abrir el Google Earth. El Google Earth creo que Yo he sí me ido da la es altura, pero creo hasta que son Charco como Escondido. 1500 metros. Aquí está Charco Escondido. Yo he ido hasta allá. Allá sí, pues hay humedad, pero es porque hay muchos ríos por ahí metidos. Eso compone la humedad de Charco Escondido. El río de Charco Escondido es un río que nace por aquí arriba, por arribita de la estrella. Esa sería la humedad, pues como Ahí, máxima, no sé. abrí en Google la estrella Jamundí Clima y me le cayó día toda esta semana. Y es una buena idea. Pero ha llovido. Pues bueno, ustedes lo vieron el Si martes, llovió, que si fue con llovió, si rayito y llovió. todo. Tormentas eléctricas dispersas, dice por ahí. Bien, bien. Ah, No, pero bueno, todos estamos de acuerdo que fibra óptica para conectar es súper descartado. Muy caro, como para darle a una o comunidad, muy El sea, caro. hueco. descartado no, porque al final puede que lo hagan, o sea. Pero A corto para plazo una no. Si comunidad están tan pensando, pequeña, si o luego sea, piensan en llegar a San Vicente, si luego piensan en llegar a otro lado, pues yo diría que es pero muy igual sigue caro siendo rural, ¿no? y que es rural, pues no, o sea, el costo no da. Yo diría que es Diría más que viable se descarta a corto plazo al menos, ¿no? A largo plazo de pronto al sí. corto plazo, digamos que sí, porque yo creo que costaría mucho más. Bueno, es claro que uno dice eso, pero a largo plazo, a largo plazo, yo creo Bueno, que un enlace satelital es mucho lo, más costoso, ¿no? lo otro que sé es que la comunidad de por allá no es que tenga muchos dispositivos, no tienen ese afán de tener muchos dispositivos. Es No sé, súper rural, o sea, Pero a ver, hay no tienen un niño dispositivos porque no de tienen 15 años que conectividad o quiere. no tienen conectividad porque no tienen dispositivos. Ese yo es creo que pues, profe, no eso es, tienen dispositivos más por plata, la gente por allá, pues, No necesariamente. tiene otras necesidades, la no verdad. necesariamente. No, o sea, alguien O sea, debería no está el entender. mercado, no está el mercado, es porque no están las condiciones. Acuérdense de la historia del También, vendedor de zapatos. ¿y cuál es la historia, profe? Que llegaron dos vendedores de zapatos a un pueblo
Y entonces cuando volvieron a la empresa, el uno dijo, no, allá la gente toda anda descalza, no hay mercado. Y el otro dijo, no, tenemos ese mercado pulpito, la gente no usa zapatos, les podemos vender zapatos a todos. Entonces, depende del punto de vista. Entonces ahí el tema es, no tienen muchos dispositivos porque no hay conectividad o no hay conectividad porque no tienen dispositivos. Pero No, profe, la gente, igual toca, lo toca que se tenerlo ha en visto, cuenta porque, digamos, lo que se ha visto es que incluso en los pueblitos, mejor dicho, todos tienen celular. Ponete a ver y uno diría a esa gente que digamos, de escasos recursos, puede ser uno sí, lo que puede pensar. eso es No, verdad. la gente invierte en tecnología, así la paguen en 5 años, o sea, la gente invierte en ese tipo de tecnología, o sea que puede valer la pena. Sí, y si de Yo, pronto hay negocios, por ejemplo, eh, que quieren desarrollar turismo o algo por el estilo, Profe, pero igual no podríamos, digamos, pensar en una infraestructura a largo plazo porque es más probable que Jamundí u otros sectores tengan mayor avance más rápido y sean beneficiados de otro largo plazo en vez de ellos. O bueno, así pienso yo, o sea, porque meterles eso de, o sea, todavía fibra óptica no me cuadra porque sería como, pues sí, súper chévere, lo mejor, pero eh, ¿qué tanto necesitan esa fibra óptica? Es que van a utilizarla toda, van a empezar a generar una ustedes, industria potente que requiera. ustedes conocen el proyecto que se desarrolló cuando Molano era ministro, el de Azteca Televisión. No, profe, yo soy del 2000, así que no creo. Molano fue ministro de Santos, del primer gobierno de Santos, no es de hace tanto, hombre. Era un niño todavía, profe, o sea, ni veía noticias, yo creo. O alguien que se acuerde. no, la verdad no. Bueno, Tenía por ahí 8 años, profe. existe un proyecto que se hizo aquí en Colombia donde se le entregó una concesión a una empresa que se llama Azteca Televisión para llevar fibra óptica a, si no me falla la memoria, son cerca de 800 municipios, las cabeceras municipales de 800 municipios aquí en Colombia. Colombia tiene creo que 1100 municipios, si no me falla la memoria. Se llevó fibra a 800 o 900 municipios. Indaguen qué ha pasado con ese Pues tema. yo dudo que hayan llegado siquiera a un tercio de lo que prometieron. Sí llegaron, ¿Sí llegaron? sí llegaron. Y eso fue financiado por el gobierno. Eso fue en un alto porcentaje financiado por el gobierno. Pero habían intereses Profe, privados. pues, Habían intereses privados. Azteca Televisión era el Eso ya, operador. Ah, eso ya bueno. dice otra cosa. Eso ya dice otra cosa. Eso ya dice otra cosa. Yo ya iba a decir, Colombia no es tan así. Bueno, no, si Ahí hay sí, en el sector ahí sí privado, le creo. definitivamente. Pero le creo la mitad, profe, porque no creo que haya llegado a todo. Lina nos está compartiendo aquí el enlace del proyecto de Azteca. Proyecto Nacional de Fibra Óptica. 784 municipios y 2000 instituciones públicas. Ujú. Profe, pero sí lograron a todos. prácticamente llegaron hasta la fase 2. Llegaron a más de los que estaba planeado, sí. No, pero O igual sea, eso ahí hasta se ve que todavía le 2028, faltó. 2028, 2029. O sea, pero si llegaron a bastantísimos municipios. O sea, se cumplió casi el 100%. La Sí, instalación, por lo menos. Dicen que la operación sí. está en proceso o no existente para 35 municipios. En proceso. Las instituciones finalizaron la operación dado que se cumplió con la prestación del servicio durante 2 años contabilizados. Ok. ¿Eso, uno dónde puede buscar la lista de municipios?
No sé dónde está la lista de municipios, pero debe estar en alguna parte. Si me dan un segundo, díganme que yo Abajo creo. de una tabla de la... Aquí está. Este es el mapa de Azteca, de los municipios a donde llega Azteca. Está toda la red de fibra de ellos. No sé, yo lo amplío. Bueno, si mi Adobe Es me bastante, bueno, pero ya que no veo mucho en el valle. es que ellos priorizan de forma rápida. En el valle probablemente no vas a ver mucho, porque en el valle, bendito, pero eso si quieren, a ver si les puedo compartir esto por el chat. Realmente también otro link en el que lo dice. Pero yo solo veo municipios del norte del valle. Lo que pasa es que el valle tiene muy buena conectividad de fibra a través de la red de ERT. Entonces por eso en el valle Profe, no priorizaron. ¿Y esa red ya está desplegada en el sur del valle? Esa red está, o sea, el proyecto está oficialmente finalizado en lo que es la parte de implantación. No, profe, la red que mencionabas del sur del valle, que no priorizaron porque ya había otra. La de la ERT sí es una red que existe hace 20 años por lo menos. Profe, ¿sabe si está por Jamundí? Pues Sí, pero ya que está operativo. Pues... hasta Jamundí llega fibra, sí. Entonces, profe, no, Hasta entonces Jamundí llegan ahí varias sí. fibras. A Jamundí llega fibra de Mcali, Enta- llega fibra de Telefónica y no estoy seguro si llega fibra de Claro. Profe, entonces yo creo que sí aguanta, digamos, entre comillas, romper el hueco porque por allá no es que haya carretera super pavimentada. Pero la No, carretera no, pavimentada pues, no es el único impedimento, ¿no? El impedimento es la tierra como tal. Es que el hecho de que esté pavimentada no significa que... pero el daño es menor, ¿no, profe? Igual hay que taladrar, ¿no? Igual hay que hacer huecos, sí. Profe, Listo, ahí y está. tú como ingeniero, ¿qué implementarías tú ya con los años de experiencia que tienes? No, eso no se los voy a decir todavía. Pero les voy a mostrar, permítanme un segundo. Profe, es que estos proyectos parecen mucho de sociología, porque la verdad depende. Si es a corto o largo plazo, queremos Es toda la que comunidad, poca comunidad, en vías de desarrollo, solamente para suplir una necesidad, porque hay muchos factores y no sabemos qué priorizar. en un proyecto de telecomunicaciones hay muchos factores. Y cuando es un proyecto corporativo van a encontrar exactamente muchísimos factores. O sea, el asunto no es los factores, sino cuáles son las decisiones. Por eso el tema allí, o sea, y fíjense que aquí lo estamos haciendo desordenadamente. ¿Qué es lo que nos permite el árbol de decisiones? Es
tener esta misma discusión, pero hacerla ordenadamente. Agarren tecnología por tecnología y van a encontrar pues cómo tomar decisiones. Un segundo. Yo busco aquí. Street 93. Ok. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Esto que están viendo aquí es una simulación de una cobertura para dar servicios de Internet en la zona del Pacífico. En este caso es una simulación, suponiendo que tenemos un transmisor en Buenaventura y la antena está apuntando hacia el sur en este caso para tratar de darle servicio a unos colegios que hay por aquí, que son los que están marcados. Veo que es zona montañosa, o sea, me imagino que es poca conectividad. ¿Es obstáculos lo que está mostrando ahí? Me imagino que lo verde ya deja de ser tan valle. Esto es, digamos, no es zona montañosa, pero tampoco es completamente plano. O sea, esto es una zona que está en el piedemonte de la cordillera y todo esto es ya básicamente zona selvática. Y la otra es para darle cobertura a toda esta zona de la Bocana Juan Chaco Ladrilleros. Esto que están viendo aquí, esto es Bahía Málaga. Aquí más o menos debe estar la base naval. Y esto que ven por aquí es la zona de Juan Chaco y Ladrilleros. Y aquí está esa playa que llama La Barra. Está por aquí por donde tengo la manito. Esto es un proyecto usando una tecnología muy particular. Simplemente se las dejo como alternativa. Esto se llama TV White Spaces. Es una tecnología que utiliza en este caso utiliza DOCSIS, pero DOCSIS inalámbrico, o sea, wireless DOCSIS, que es utilizar en este caso 2 canales de televisión en el downlink, un canal de televisión en el uplink, para en teoría lograr unos 50 megabits por segundo en el downlink. Y unos 10 megabits por segundo, 20 megabits por segundo en el uplink. Ahora, esto repartido entre varios usuarios, por supuesto. Pero aquí, si se fijan, aquí hay muchos problemas. Es decir, aquí el tema es desde Buenaventura a estas escuelas, por ejemplo, no se les está dando cobertura. A esta de San José probablemente se le pueda dar cobertura, pero probablemente no. Entonces, por ejemplo, desde Buenaventura hacia el sur, no way, o sea, no hay cómo darles servicio. Es simplemente un ejemplo de una tecnología que en teoría funciona bien y que no es una tecnología celular, es una tecnología un poquito diferente. Se las dejo simplemente para que sigan en la discusión con la estrella. O sea, si nos vamos aquí, si nos queremos ir hacia la estrella, fíjense que aquí ya parados en Jamuncho City, aquí está la estrella. Aquí se ve un poquito mejor la topografía. Y aquí
creo que sí me aparece 1300 metros está aproximadamente la estrella. Pero si me paro por aquí, desde Jamundí, el tema es que tengo que atravesar unos puntos donde no necesariamente tengo línea de vista con la estrella. Es decir, si yo quiero poner un transmisor por acá para cubrir la estrella, no necesariamente tengo línea de vista. Pues, ¿por qué era que decían que las microondas de pronto no eran una buena opción? Venga, hagamos la medida exacta de cuánto está. Pues principalmente por las tasas que manda la microondas. Pues yo siempre que he hablado con profesores como que desprestigian a la microondas. Pues que es mejor la celular o, o fibra. Bueno, fibra también es muy alabada, ¿no? Es, cualquiera diría, no, mejor hagámosle fibra. Pero es principalmente eso, como profe, la percepción que se tiene de cada medio. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio completo. La idea es darle servicio al caserío de la estrella, es decir, que todas las casas tengan posibilidad de conexión a internet. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser las alternativas? Las alternativas van a ser satélite, fibra, celular, microondas, y enlaces punto a punto. Bueno, perdón, microondas punto a punto. Una observación, cuando hablamos de microondas punto a punto, existe una posibilidad que es utilizar tecnologías basadas en Wi-Fi en la banda de 5.7 GHz. ¿Sí? Y la última tecnología posible es una tecnología de TV White Spaces, y ahí el estándar es un estándar que llama el IEEE 802.22. Entonces la idea es hacer un árbol de decisión para seleccionar la tecnología que les parezca más adecuada y tratar de determinar con qué capacidad se puede llegar a cada usuario final aproximadamente. Ahora, ¿qué otras cosas pueden aparecer? Por ejemplo, una opción puede ser poner un nodo satelital y distribuir con Wi-Fi, por ejemplo, desde el nodo satelital. O poner una estación celular rural cercana y conectar esa estación celular por satélite o por microondas. Es decir, se pueden hacer combinaciones. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Sí, nos puedes mandar en un correo. Lo que hay que hacer es que a mí me sirve tener eso por escrito y como mantengo viendo el correo, entonces en un momentico no llega, verdad que tenía que hacer eso. Entonces Sí, cuando ya uno deja mismo. las cosas así habladas, a mí luego me ponen a hacer otra cosa y luego, ¿qué era lo que tenía que hacer?
A ver si Sí, luego sí, preguntar si alguien se acuerda, entonces mejor, sí, a mí me pasa lo mismo. mejor tener eso. Listo, ya se los mando por Moodle en un segundito. Pero está claro cuál es la idea, ¿cierto? Sí, profe. Investigar y pues, o sea, encontrar todos los factores para ti, digamos, hacer el árbol de decisión para elegir, digamos, cuál sería la mejor opción para la estrella, ¿no? O algo así. Exactamente. Bueno, pero estaban discutiendo entre satélite, fibra y por qué no microondas. Pues no, microondas, pues toca ver las consideraciones que hay. Estamos hablando así sin información, entonces también es una opción, pues no sé qué implicaciones tendría además de las del terreno, más que todo. Un caso similar, por ejemplo, es el que nos enfrentamos en la universidad cada tanto, cuando vamos a seleccionar el proveedor de Internet. Y allí, en algún momento, las consideraciones fueron, por ejemplo, que queríamos un proveedor que pudiera tener redundancia en la fibra, que nos diera una disponibilidad de canal siquiera del 99.99, que soportara IPv 6, que nos permitiera ampliar la capacidad en el momento en que lo necesitáramos, o sea, que no estuviéramos amarrados a una determinada capacidad durante un periodo de tiempo, sino que pudiéramos aumentar la capacidad en cualquier momento. Bueno, no me acuerdo qué otro requerimiento había. Y ahí, entonces, fíjense que volvíamos a la misma discusión. Entonces, la redundancia debía ser por fibra, debía ser por microondas. Ah, ¿cuáles eran las alternativas que nos podían dar los proveedores? Listo, se fue el correo. Good. Otra opción es, por ejemplo, si ustedes van a tomar una decisión
para seleccionar un operador para contratar los servicios en la casa. Entonces, ¿qué consideraciones van a tener en cuenta? Suponiendo que ustedes saben con qué tecnología llega ese operador, y supongamos que ustedes tienen que escoger entre Claro, Movistar y DirecTV. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones? Si fueran a escoger entre esos tres, ¿qué preguntas le harían al vendedor? Al vendedor, precios, tasas de transmisión, pues con qué llegan, obviamente, si llegan con coaxial o fibra óptica, y también, por ejemplo, qué tipo de servicios adicionales pues dan, porque, por ejemplo, a las personas que les gusta ver mucha televisión y que ver los partidos de la NBA en tiempo real, pues DirecTV puede ser mucho más interesante por el paquete de televisión. Sí, ese tipo de cosas. ¿Para ustedes sería un factor de decisión la tecnología que utiliza el operador? Sí, Ok. De hecho, me parece como el principal, principal. ¿Por porque qué? dependiendo de la tecnología de cómo funciona el operador, determina de qué se beneficia mejor la población, ya sea por la geografía y por los demás aspectos. ¿De qué me sirve, digamos, que un proveedor tenga una tecnología, no sé, que sea muy buena en el casco urbano, porque todo es plano, porque todo es casita así, porque hay edificios, si al momento de mandarlo allá no va a funcionar tan bien o no está diseñado para ese tipo de cliente? Sí, pero estamos asumiendo que el operador tiene servicio donde vos estás, o sea, tiene red y puede darte el servicio, ¿no? Pues, o sea, en ese caso claramente uno elegiría la, la tecnología más confiable y más Y más rápida. rápida. O sea, Sí, obvio. ahí no hay que, si, por ejemplo, si dicen coaxial versus fibra óptica, Ahí, yo no creo que no ahí tenga ya que está pensar ganando, mucho qué quiere uno. O sea, ahí ya gana Movistar, sí, eso es de claro. una. Sí, sí, si todos llegan, pues no voy a estar por internet. Pero pues Sí, ellos profe. intentan diferenciarse por esos servicios. Entonces te digo que lo de la televisión para gente, hay gente que les da igual tener 5 o 10 megas de internet si pueden ver el fútbol de la Champions, que se dedican 6 horas al día a ver eso, pues yo no sé. O sea, hay gente que es más importante. O a veces compran hasta los dos, DirecTV Al fútbol. para el fútbol y el internet por otro operador. Ok. Bueno, muy bien. Ahí quedó entonces la tarea. Con esto ya vamos cerrando un poquito lo que es el segundo capítulo del curso. Y yo diría que el martes hago entonces la introducción a lo que sería redes definidas por software. ¿Listo? Profe, en esas redes definidas por software vamos a ver como la especie, como entre comillas, access list, pero sé que no se llama access list, que tienen algunos software como Ubuntu. Pues yo he hecho una red parecida a eso con una que es del mismo sistema operativo, no dice de qué IP, por cuál puerto no permite. Pues eso es como un firewall. Sí, sí, pero eso tiene más que ver con configuraciones de servidor que otra cosa. El tema de redes definidas por software
tiene que ver con la virtualización del enrutamiento. Y es básicamente separar lo que se llama el plano de control de la red. Las redes, en general las redes tienen una cosa que se llama plano de control y plano de datos. Están segmentadas. Lo que pasa es que en TCP/IP eso no es como tan evidente. Eso era bastante más evidente en redes más antiguas, como ATM o como RedSea, donde claramente estaba diferenciado el plano de control del plano de datos. En IP también existe un plano de control. O sea, específicamente el protocolo ICMP es el protocolo de control de IP. Y en las redes definidas por software lo que se hace es sacar ese plano de control de los dispositivos físicos y llevarlo a un sistema centralizado por software, de tal manera que si yo cambio, por ejemplo, una tabla de enrutamiento en mi red, o si cambio las políticas de enrutamiento, ese cambio se aplica de forma automática a todos los enrutadores de mi red. No lo tengo que hacer uno por uno, como en una red convencional, donde si yo quiero cambiar una política de enrutamiento, me toca ir enrutador por enrutador a reprogramar cada política. En las redes definidas por software, la idea es que eso se hace de forma centralizada, con, por supuesto, los más y los menos que eso tiene, ¿no? Entonces hay toda una arquitectura alrededor de las redes definidas por software, y dentro de esa arquitectura pues hay funciones que se pueden virtualizar, se pueden llevar a la nube o se pueden poner un poco más cerca, que es lo que llaman el Edge Networking, y lo mismo el Fog Networking, que es no centralizar todas esas funcionalidades en la nube, sino tenerlos en sistemas un poco más cercanos a lo que es la red física como tal. La idea es, eso es un poco en términos generales lo que es la idea de las redes definidas por software, ese concepto. Bien, tenemos que empezar a hablar también del primer parcial, que ya esta es la quinta semana, Dios de mi vida. Entonces tenemos que hablar del primer parcial. ¿Lo quieren antes o después de Semana Santa? Antes, profe. Yo preferiría antes. Listo. Antes, profe. Sí, profe, antes para estudiar, ¿Les para pedirle parece, a Diosito. les parece la semana del 23? O sea, podría ser el 23 o el 25 de marzo. Por mí está bien, profe. Sí, por mí también, profe. El 25, ¿no? ¿El 25 mejor? Pues básicamente para quedar, o sea, salir del parcial y ya que sea Semana Santa. Declararse libres, listo. Y rezar lo que uno más para pasar por él. Listo, vale. Vale, entonces... Vamos a hacer algún taller de repaso, Marco. O lo Sí. dejas para que lo comen. Ah, listo, profe. Sí. Y la idea es que, o sea, la idea es que mejor dicho, la idea es que parte del parcial tenga un caso práctico más o menos como el que les acabo de dejar. Sería interesante poder hacer una parte donde haya algo de simulación con la Packet herramienta de Cisco, con el Packet Tracer.
Pues, profe, yo todavía estoy simulando el tráfico. No sé si eso se murió o no se murió. Mejor dicho, hagan un pequeño experimento de simular esos diferentes tipos de tráfico que habíamos quedado en el Packet Tracer, ¿sí? Y el martes me cuentan cómo les termina de ir con eso, ¿vale? Vale, bro. Listo, profe. Pues, yo puedo hacer como un mini zoom que trabajas por TCP en vez de por UDP. Entonces, no sé. O sea, lo que hago es que tengo un servidor en el que están conectados varios clientes, ¿no? Entonces, este tráfico que manda a cualquier cliente, luego se redirige a todos los otros que están conectados a él. Sino que lo haces por TCP, no por UDP. Lo que pasa es que por TCP, el problema de mandar tráfico de tiempo real por TCP es que cuando hay errores el TCP te reenvía el tráfico y eso hace que casque cualquier decodificador de video o de audio. Pero pues eso no está en las opciones generales de... O sea, UDP no está en las opciones generales de generación de tráfico, ¿cierto? En los templates no está, ¿o sí? Pues yo lo estoy haciendo por código. O sea, En vos Python. en Python estás importando librerías de UDP y eso. Sí, Pero, con Python. pero el Packet Tracer tiene una opción ahí entre los bichos que tiene una opción que es un teléfono IP, si no me falla la memoria. Y tiene también Sí, una opción de un sí. dispositivo de videoconferencia. Sí, profe. Probablemente esos sí tengan configurado el UDP. Pero de pronto, es que creo que a esos hay que colocarles un módulo Internet of Things, creo que es que un módulo, o sea, no sé, es que estaba viendo unos tutoriales y están hablando de Internet of Things y que, y que habían unos módulos en Packet Tracer especiales. Voy a buscar bien y te cuento el martes. Vale, mejor dicho, revisen eso y el martes miramos la opción de incluir el Packet Tracer dentro del parcial, ¿vale? Vale, pro. Ok, Profe, ¿me dejas compartir pantalla para mostrarte lo que lleva por ahí? A ver si eso es lo que esperabas. ya, dale. Pues se supone que acá estoy simulando lo que es mi casa, entre comillas tu casa. Estoy conectado por la Wi-Fi. Tengo que subir eso porque todavía no sé cómo configurarlo. Y esto se supone es internet. Y entonces aquí le voy a poner la cantidad de servidores y los servidores tienen que empezar a mandar paquetes dependiendo a tu casa o a la mía y listo. Y no sé cómo revisarlo, tal vez con un sniffer por ahí, pero tendría que poner, no sé, cierto dispositivo porque no sé cómo snifear una red así. No sé si el sniffer tenga Él debe un tener, modulito. sí, él debe tener su propio sniffer que te debe permitir ver los diferentes enlaces que tienes en la simulación. Pues, espérate, bro, que no lo veo así tan claro porque no. Como esto lo intenté simular con redes wireless, pues le tuve que poner módulos wireless a las laptops, pero estos dispositivos como que no tienen ese módulo. Entonces no sé cómo se aparte. No tiene ni siquiera la opción de ponerle el módulo. Ya. Y el de voz IP tampoco. No tiene esos módulos. Ah, no, espérate. ¿Qué es esto? Eso es de poder, ¿no? No, que yo vea, profe, no. Como que las laptops son los únicos que tienen esos módulos. O la tablet. No, espérate. Mira, en la barra de arriba, donde está el más, R, menos, no. Ahí a la derecha, hay una cosa que, por ahí hay uno que dice elemento custom, una cosa así. En uno de esos tres de la derecha. Ahí, Los ajá, últimos. en uno de esos tres de la derecha, mira, donde está seleccionando, más a la derecha, los últimos tres. Los últimos tres. Alguno de esos. Hay uno que dice que es para hacer a la izquierda, Sí, custom custom device. device. Y vos puedes elegir
vos puedes elegir un template, o sea, no sé, cualquier cosa de las que encontrás, por ejemplo, un computador, y le pones lo de la IP, sino que no sé, wireless laptop, por ejemplo. Entonces se va a ver como un laptop, pero vos le puedes colocar, entonces es un end device y al mismo tiempo es un end device. Vale, ahí toca cacharrarle. Sí, no toca cacharrearle. Que estaba viendo eso. Y también hay una cosa que es un módulo que se llama Internet of Things. Pero bueno, yo miro eso y les cuento. Listo, dale. El martes lo revisamos entonces. Bueno, Esto fue todo. Listo. Nos vemos entonces el martes. Tengan buen fin de semana. vale, profe. Gracias, profe. Gracias, Igualmente, profe, chao. igualmente. Chao, chao.